With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante y estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Sí, esta semana ha sido muy especial porque el pasado miércoles 23 de julio celebramos el Día Mundial de las Ballenas. Conmemoramos tal vez, pero ojo, se cumplen ya 50 años de esta conmemoración, porque sin duda fue y ha sido y lo es una voz que se levanta contra la caza de este maravilloso espécimen sinónimo de vida, sinónimo de salud en los océanos, sinónimo de captar carbono. Bueno, ya vamos a hablar de todo ello. Es muy importante tener presente esta fecha que hemos cumplido este pasado miércoles, los 50 años del Día Mundial de las Ballenas. Para hablar de este maravilloso tema, para que le demos voz a las ballenas, que a propósito tienen un canto increíble allí en los océanos, saludamos en Buenos Aires, en Argentina, a Matías Arrigasi. Matías es especialista en biodiversidad de Greenpeace Andino. Pues Matías, qué gusto que estés en contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Colombia y en el mundo. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Para mí es un gran gusto. Estoy encantado de poder conversar un ratito sobre estos maravillosos animalitos. Sin duda, sin duda. Los tenemos al lado y a veces no los visibilizamos. Ustedes, gracias a la labor que despliegan en todos los océanos y puntos del planeta, Greenpeace, pues nos dan cuenta de cómo aún hay prácticas que ponen en jaque a las ballenas que tienen sus superautopistas, que llegan aquí a Colombia, al Pacífico, que tienen bebés que nacen, no sé si tengan nacionalidad colombiana, no lo vamos a debatir, Matías, pero en Nuquí, Ensenada de Utría y todo ello. Son 50 años ya de haber levantado la voz, Matías, de decir hoy es el Día Mundial de las Ballenas, no más a la caza ni a la amenaza de esta especie maravillosa que es una especie sinónimo de vida, ojo, porque según ellas y su hábitat entenderemos las temperaturas de los océanos, la buena o mala condición de salud, el impacto que tiene, fenómeno de niña, niño, lluvias, temporadas secas, en fin. ¿Qué representa para ti justamente este Día Mundial de las Ballenas que acabamos de conmemorar? Bueno, la verdad que hiciste un resumen espectacular de todo y se me venían muchas imágenes a la cabeza. Creo que hay una imagen que tienen muchas personas en la cabeza que es la de unas personas que parecen bastante locas arriba de un pequeño botecito inflable interponiéndose entre un buque, un arpón y una ballena. Y esa fue la imagen que nos quedó hace 50 años y que me parece que fue como el nacimiento de un símbolo. No solo para Greenpeace, que hoy las ballenas son un símbolo enorme para la organización, sino para el mundo entero en cuanto a la defensa de las ballenas y de la naturaleza, porque fue como uno de los primeros grandes pedidos que quedaron inmortalizados, ¿no? Para la defensa del ambiente. Así que para mí esto es fundamental porque no solo hablamos de ballenas, hablamos del océano, hablamos de ecosistemas, hablamos de biodiversidad, hablamos de nuestra salud, de nuestras actividades económicas, de todo lo que necesitamos que conviva y que muchas veces no son tan amigables nuestras prácticas. Entonces, es como que las ballenas nos dan pie para conversar de todo eso. Absolutamente. Sin duda, Matías, mira que aquí en Colombia pues tenemos dos océanos, el Pacífico particularmente, donde, si no me equivoco, estas hermosas ballenas recorren más de 8.000 kilómetros a través de esa ruta del Pacífico, de la Antártica, pasando pues por Chile, Perú, Ecuador, llegan, tienen bebés. Acá, por fortuna, ese tema de la caza no existe. Culturalmente no ha existido y nunca lo permitiríamos, por supuesto. Pero el espectáculo es verlas. Tú no te imaginas la cantidad de personas que llegan de Europa, de Asia, de Norteamérica, colombianos también de Sudamérica, para apreciar esa danza, esos saltos,
como orgullosas las ballenas presentan a su ballenatico, es una maravilla. O sea, cuando logramos dimensionar eso, nos acercamos a ellas y ahí creo que se conjuga la esencia de lo que es la conservación, ¿no? Conocer la especie, verlas, ver que son gigantescas, o sea, más grandes que el avión más grande que yo haya podido haber visto en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. ¿Tú cómo lo ves? Claro que sí. A mí me parece, hay algo que quizás me vuelvo reiterativo muchas veces porque lo digo, pero porque de verdad lo siento, que me Ajá. parece que cuando me preguntan qué podemos hacer para que la gente empiece a proteger al ambiente y a los animales, creo que lo mejor que podemos hacer es conectarnos con la naturaleza y De vivir ese acuerdo. tipo de experiencias, ver, sentir, oír, ¿no? Como hay sensaciones que una vez que ingresan, como que entran a nuestro cuerpo y no se van nunca más. Me parece que una vez que uno vive esa conexión con la naturaleza, que se puede dar en muchas instancias distintas, las ballenas son imponentes, pero afortunadamente tenemos muchas otras instancias de conexión que son maravillosas. Es así, me parece que eso es, no hay vuelta atrás, ¿no? Que Ujú. ahí decimos, no podríamos dañarlas. Y es como bien decías recién, seríamos incapaces de hacer esto Sí. y seríamos capaces de cualquier cosa para impedirlo. Hasta uno no solo no lo hace, sino que hace cualquier cosa para evitarlo. Así que coincido, las ballenas son esa expresión de la naturaleza maravillosa, Ujú. que como trataba de explicar antes, cuando hablamos de cuidado de ballenas, no hablamos de cuidado de la ballena, hablamos de cuidado del planeta porque Claro. podemos conversar cómo se encadenan y cómo están relacionadas una cosa con otra y todas están como en un mismo plano. Y si falla una, fallan todas. Eso es lo que tratamos de explicar también. Por suerte, en cuanto a esto de la caza de ballenas, nosotros Ajá. hablamos de esa gran foto de hace 50 años Ajá. y luego de muchos años de trabajo, en 1986 se logró un acuerdo global que se le llama moratoria para evitar la caza comercial de Ujú. ballenas. Desde ese momento podemos ver cómo las poblaciones de ballenas han vuelto a ciertos sitios donde ya no estaban y algunas poblaciones se fueron recuperando en número. Lamentablemente, esa ausencia de caza se fue reemplazando por otras amenazas que también están relacionadas Ujú. con nosotros, pero como somos muy optimistas, pasamos este mensaje porque creemos que todavía estamos a tiempo, ¿no? Y así como Ujú. solucionamos una amenaza o la mitigamos en parte, creemos que hay mucho por hacer todavía. ¿Qué regiones, Matías, en el planeta, digámoslo, son zonas rojas para las queridas ballenas? Y la contaminación de los océanos también es un tema bien complejo. No solo plásticos, otras sustancias, químicos, pues pueden afectarlas. Pero ¿dónde dirías tú, considerarías tú que son zonas de riesgo para ellas? Claro que sí, esas son amenazas y hoy tenemos un gran problema a nivel global que es el gran aumento del tráfico marítimo, Ujú. que eso lo que hace es aumentar la probabilidad de colisión, ¿no? De Claro. colisión con las ballenas que pueden causar un daño, que puede llevarlas a la muerte, directa o indirectamente, porque por más que no mueran por el golpe, pueden morir posteriormente porque se desvían de su ruta, porque se Ujú. desorientan, porque se enferman, se les infectan las heridas o muchas otras causas. Y además de eso, sabemos que estamos atravesando, por ejemplo, una crisis climática en la que el planeta se está calentando, el agua se está Ujú. calentando, los océanos están cambiando sus características, ¿no? El Y pH, también todo. están perdiendo Ujú. exactamente la temperatura, el pH, la capacidad de retener oxígeno y de retener gases de efecto invernadero. Esos gases se van a la atmósfera y causan más problemas porque alimentan más el calentamiento global. Entonces vemos cómo se relaciona una cosa con la otra. Tenemos los plásticos que por más que no los consuman, quizás no los consuman las ballenas o no, o por Ujú. su tamaño no queden enredados como otras especies, sí pasa muchas veces que hay fenómenos que se llaman a nivel biológico bioacumulación o magnificación, que significa ni más ni menos que pequeños animalitos empiezan a consumir tóxicos Ujú. que cuando un animal grande se come mucho de esos chiquitos, termina siendo igual afectado, que Claro. lo puede causar, le puede llevar a la muerte. Quizás un plastiquito no mata una ballena, pero millones sí, porque si hay muchos seres pequeños que están comiendo esos microplásticos y la ballena después los ingiere, los está consumiendo indirectamente. Entonces, una vez más vemos cómo nuestras acciones lamentablemente chocan contra el bienestar, contra el equilibrio del ecosistema y contra nuestra salud, porque a veces buscando un beneficio, generalmente económico ese beneficio, termina causando
algunos perjuicios que son más costosos después para revertirlos. Claro. Estamos hablando con Matías Arrizagui. Matías es especialista en biodiversidad de Greenpeace Andino. Muy a propósito de lo que ha sido esta conmemoración del Día Mundial de las Ballenas. 50 años ya. Apenas 50 añitos, porque las ballenas han estado acá en esta nave sideral, en este planeta, acompañándonos durante mucho tiempo y soportando todo el impacto de lo que ha sido la industrialización, los diferentes procesos productivos, nuestro relacionamiento, como lo anotaba anteriormente Matías, con la naturaleza. Óyeme, Matías, en algunas regiones y países, sobre todo nórdicos, hay como unas regulaciones. Allá por tradición consumieron ballena. Recuerdo en Oslo, en Noruega, cuando arrancó un proceso de paz y estuve por allá cubriendo como periodista, que me ofrecieron ballena y me daban una trazabilidad, que era una ballena que ya había cumplido su ciclo en determinada zona, que no tenía impacto, que no afectaba llamémoslo, la seguridad de ponerla en riesgo. ¿Se puede trabajar en ese sentido? ¿Cómo ves tú eso? Porque hay también unas situaciones de tradición que son bien complejas de analizar. Claro, hay problemáticas que abarcan muchas variables. Una de ellas a veces es la cultura, ¿no? Y esto es difícil porque la idea no es combatir las culturas. A veces la intención es concientizar, porque hay prácticas que se pueden modificar para que sean más amigables. Cuando nosotros hablamos de la caza de ballenas, es muy difícil, ¿no? Hay otras especies que uno dice, bueno, yo puedo producirlas, puedo tener un criadero. Tener un criadero de ballenas es complejo. Suena bastante extraño, bastante complejo. Así que en ese caso, yo creo que lo mejor que podemos hacer es concientizar, porque a veces hay cadenas que se cortan por el lado del consumidor, ¿no? Entonces, cuando a veces se terminan buscando estrategias, como ha pasado luego de esa moratoria para suspender la caza comercial, hubo quienes justificaban la caza por el lado científico de investigación. Después esos argumentos se terminaron cayendo. Pero bueno, a veces es más difícil ir a la raíz de ese problema, entonces también se puede atacar por el otro lado. Si nadie consume la ballena, entonces me parece que desalienta caza. Y es un ejemplo, ¿no? Que hoy hablamos de ballenas, pero podemos trasladarlo aún de otras prácticas. Sí, tienes toda la razón. Y mira, bueno, en esa oportunidad cero ballena, pero en Beijing, en China, también por tradición, perro, culebras, gato, otros tipos de especímenes, y por supuesto que no respetando esa situación, pero cuando ya sumamos todos, sin duda nuestros hábitos de consumo determinan y determinarán la suerte de este planeta. Matías, mira que me han compartido unos puntos bien interesantes, bien curiosos de las ballenas, y creo que esto pedagógicamente pues sirve mucho para acercarlas a toda la sociedad, vivan o no cerca del mar. Yo vivo, por ejemplo, en la cordillera oriental en Colombia, 2 cordilleras de por medio de estar al Pacífico, pero las he conocido, me he preocupado por el tema y creo que todos podemos ir acercándonos a ellas. El tamaño de la ballena es tremendamente grande. ¿Su peso puede superar las 150 toneladas? Hay distintos tamaños, sí, hay muchas especies de ballenas en el mundo. Nosotros antes partimos diciendo que es el Día Mundial de las Ballenas. Bueno, dejamos ahí de lado. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Por un ratito los delfines, pero también se incluyen en este Día Mundial de Ballenas y Delfines, que son cetáceos, y Colombia tiene más de 30 especies de cetáceos, de distintos tamaños. Hay una que tienen muy presente, que es la ballena jorobada, que se reproduce en Bahía Málaga, que es una que atrae mucho turismo, y que tienen un lugar que es un santuario de ballenas, y esa ballena mide más de 15 metros, 15, 20 metros, y también está cerca de las 20 toneladas. Después tenemos otras ballenas, como la ballena azul, que es la más grande del mundo, que pesa bastante más y mide más, pero esas que se suelen ver ahí son imponentes, aún sin ser la más grande del mundo, ¿no? Porque me parece que quien ve la ballena jorobada no se va a sentir muy mal de no haber visto la ballena azul. Me parece que ¿no? Llega un momento en que perdemos, ¿no? Como que perdemos la noción, si son 15, si son 20, si son 30 toneladas, porque
son todas muy gigantes, todas las especies. Pero Y esto tremendo. también es importante, tremendo, tremendo. Y Sí, lo que pueden nadar, ¿no? Que mencionabas sí. también los miles de kilómetros. Ustedes 8.000. tienen, claro, ustedes tienen las mismas ballenas que pueden tener en Chile, por ejemplo, en el sur de Chile, miles de Ajá. kilómetros de distancia y nadan por el Pacífico de un lado al otro. Es impresionante. Sí, majestuosas. El canto, ¿no? Las canciones, su modo tal vez de comunicarse, de recorrer el océano, de orientar a sus vallenatos, a sus hijitos. Eso es mágico. Hay grabaciones, ustedes, los científicos las conocen. Eso es mágico. Así es mágico y no puedo evitar también decir esto, lo importante que es saber que se comunican de esta manera, que tienen un comportamiento Ujú. social y que se guían mucho por el oído y la emisión de sonidos, de ondas sonoras, porque también entre algunas de las prácticas que llevamos adelante, emitimos sonidos muchas veces en los océanos que son muy fuertes y que Eso. pueden perjudicar su salud, pueden perjudicar su comunicación y hasta pueden cambiar su ruta migratoria y llevarlas a varar, a encallar. Ajá. Y esto justamente es importante, es una de las características más importantes que tienen y quizás las más peculiar, ¿no? Primero, que se comunican y segundo, que se guían por ondas y esas ondas, cuando nosotros las emitimos para algunas actividades, como por ejemplo La buscar petróleo y gas navegación. en el fondo del Ujú. océano, estamos impidiendo esa comunicación y estamos atentando contra la salud y ese sentido tan importante para las ballenas. Claro. Son longevas. Algunas especies nos ganan, pero con chorro de distancia pueden vivir hasta 100 años, dependiendo de las especies, las ballenitas. Sí, también, de nuevo, son longevas. Esto varía según las especies, pero todas viven Ujú. bastante. La verdad que hablamos de las especies, una de los tipos de animales que más viven, porque hablamos de animales de 100 años, 80, 90, Ujú. es una barbaridad. Para nosotros es muchísimo, ¿no? A veces decimos, ¿cuánto vive una tortuga? Impresionante. Bueno, pero Sí, si hablamos de la ballena también es increíble. Es increíble. No total. la tenemos en el patio de casa, pero es impresionante. Una tortuga de Galápagos puede perfectamente ver dos, tres generaciones normales de humanos. Eso es muy, muy, muy cierto. Y mencionabas los delfines. Acá tenemos en la Amazonía el delfín rosado, muy lindo, emblemático, muy ligado con las comunidades indígenas. Y el delfín gris también, ya en la región del Chocó Norte, cerca de Panamá. Mira la riqueza que tenemos y hay que contarla pues para que todos nos conectemos con ellas. Más datos curiosos, Matías y oyentes, tienen una capacidad de sumergirse y de permanecer bajo el agua fuerte, bien interesante, y también el chorro, ¿no? Que lanzan de agüita, un chorrazo altísimo, ni en Disney se ve. Claro, claro que sí. Y otro dato, van saliendo como datos de color, ¿no? Que Ujú. muchas veces se tienen en cuenta hasta para estudios científicos. Por ejemplo, ese chorro que mencionan Sí. las distingue las especies. Cada especie tiene un chorro distinto y los científicos saben qué ballena están viendo, aunque esté abajo del agua, aunque no Ujú. la estén viendo asomada, por el mismo chorro distinguen tipo de chorro por la altura, por si es un chorro muy concentrado o si se abre en forma de nube, y eso hace que cada especie tenga su particularidad aún sin verlas. Podemos saber cuál es. Con el chorro simplemente. Esto es supremamente Exacto. valioso, Matías, porque las ballenas fertilizan a los océanos, oído, fertilizan los océanos, por supuesto, promueven la vida marina y capturan carbono, que es el gran reto que tenemos como humanidad, reducir las emisiones, controlar el aumento de la temperatura. ¿Qué papel tan protagónico están jugando en el mundo contemporáneo las ballenas? No más a la caza de ballenas. ¿Qué opinas, Matías? Sí, eso es también, son muchos datos juntos. Voy a tratar de ser claro y si no, retomamos, Dale. trato de explicarlo de una mejor manera. Ujú. Nosotros sabemos que hoy tenemos un exceso de emisión de gases de efecto invernadero. El carbono está dentro de esos gases en forma de gas, como por ejemplo el dióxido de carbono. Los océanos retienen mucho ese carbono y también los cuerpos retienen ese carbono. Cada cuerpo tiene un montón de carbono que no está en el aire. O sea que si está dentro de un cuerpo no está en la atmósfera y no está transformándose en calentamiento global. Entonces, la inmensa masa que tienen las ballenas hace que puedan retener muchísimo carbono. A su vez, cuando se alimentan, lo primero que hacen es controlar poblaciones. Son como reguladoras de ecosistemas a través de las especies que consumen, ya sea la especie que consumen o especies a lo largo de la cadena alimentaria, porque son las reguladoras de toda la cadena. Ujú.
Y luego, con su deposición, una vez que se alimentan, lo que hacen es fertilizar el océano. Lo fertilizan también con su cuerpo cuando mueren, porque cuando mueren dan lugar a un montón de formas de vida. Entonces son fundamentales para que los ecosistemas se mantengan sanos y equilibrados. Nosotros siempre decimos también, cuando la pregunta es ¿qué podemos hacer para cuidar el ecosistema? Lo mejor que podemos hacer es no tocarlo, porque los ecosistemas se regulan solos, tienen su propio equilibrio, así que cuanta menos intervención tengamos, mejor va a ser esa salud, mejor va a ser ese equilibrio. Muchas veces la recuperación también se da de forma natural, es simplemente dejar de intervenir para que la recuperación se dé, ¿no? Porque a veces cuando intervenimos, si no tenemos muy claro cómo intervenir, podemos afectar de manera negativa. Y en el caso de las ballenas, vemos que son excelentes reguladores por todo lo que hacen, por lo que consumen, por lo que dejan, son fundamentales cuando viven y también cuando mueren. Así que, bueno, es que es un aprendizaje también de la naturaleza, tremendo, ¿no? De cómo funcionan los ecosistemas. Sin duda, Matías. Y también recordando de niño y a lo largo culturalmente, nos vendieron las ballenas como el tremendo peligro que me va a morder, que voy a quedar allí, tanto en literatura como en películas. Y mira que tengo entendido que son más bien tímidas, otras, bueno, ya seguramente se toman confianza y se acercan a embarcaciones, bueno, en fin, pero las ballenas no son una amenaza, las ballenas son un elemento fundamental para la conservación de la vida de los océanos aquí en el planeta. Matías, una reflexión final de esta maravillosa charla. Bueno, estoy sí maravillado con esta charla, porque este tipo de charlas son las que más se acercan, e incluso van surgiendo datos que no estaban en los planes, ¿no? Así sí. Que yo lo celebro. Quizás volviendo al principio, lo que podemos decir es, volvemos a esa foto de hace 50 años, que fuimos testigos de algo que fue terrible. Tenerla presente hoy, me parece que lo que nos permite es ser protagonistas para lo otro, para lo bueno, para su supervivencia, para protegerlas, ¿no? Poder ver estos 50 años cómo fueron evolucionando con cosas buenas y cosas malas, y hoy podemos ser los protagonistas para seguir mejorando el bienestar de las ballenas y de todos los ecosistemas. Así que recordar esa foto tan triste me parece que nos puede ayudar para las buenas acciones. Sin duda. Y que vengan otros 50 años y que estemos conmemorando 100 años del Día Mundial de las Ballenas y que ellas estén repoblando los océanos, generando ese equilibrio vivo que nos garantizan servicios ecosistémicos, que nos garantizan vida. Hombre, Matías Arrizagui, especialista en biodiversidad de Greenpeace Andino, allí en la bella Buenos Aires, en Argentina. Gracias por esta comunicación, pero gracias más por estar en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo. Mira que no solo nos une el fútbol en el continente, ahora que nos unen las ballenas, Matías. Que sea otra de las pasiones compartidas. Así es, Matías, te deseamos lo mejor. Mil gracias. Muchísimas gracias por el espacio, todo lo mejor para ustedes, también para los oyentes y, bueno, siempre a disposición para lo que necesiten. Son temas que nos apasionan. Haces parte de Planeta Caracol.